Hoy les voy a enseñar a hacer este cordón. En mi caso es para una mochila pequeña que mide 53 centímetros y le agregué 30 centímetros más para un total de 83 centímetros la medida de cada cordón. ¿Listo? Entonces tengo acá 12 cordones negros y tengo acá 4 colores azules y 4 salmón. Los negros los voy a separar por montoncitos de 3, ya que ocupo para este borde que se vea más grueso. Entonces montoncitos de 3 y estos van a ser montoncitos de 2, que va a ir trocado. 2 azules, 2 salmón, 2 azules, 2 salmón. ¿Listo? Entonces para esto recuerden medir el contorno de su mochila. Ya les voy a enseñar cómo se mide y le suman 30 centímetros más. Si ustedes acostumbran a sus mochilas colocarles cordones muy largos, entonces no le aumenten 30, aumentele el doble. ¿Listo? Entonces si mide 50 centímetros, aumentele 50 centímetros más. Si mide 80, 80 para que su cordón quede largo. A mí en lo personal me gusta que quede corto. Igual les voy a enseñar cómo queda para que ya ustedes decidan. Entonces si lo quieren como va a quedar el mío, con un pedacito nomás extra, entonces le suman 30 centímetros más a la medida del contorno de su mochila. ¿Listo? Si ya lo quieren más largo, pues mucho más. Siempre tienen que quedar estas puntas al acomodarlo. Déjenle en unas puntas y al terminar pues traten de que quede la misma cantidad de puntas para amarrar el pompón. Es muy importante siempre que queden puntas porque con esto vamos a amarrar el pompón. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este cordón tan bonito que me gusta muchísimo y espero que les guste mucho. Igual si tienen dudas, coméntenme por favor en los comentarios para si quieren algún otro diseño, todo, no importa, acepto cualquier comentario. Hoy voy a enseñarles cómo hacer el cordón. Se mide el contorno de la mochila. Mi mochila mide 53 centímetros. A estos 53 centímetros yo le voy a agregar 30 centímetros más. ¿Listo? Para que me quede en 83 centímetros. Y así sé cuánto tiene que medirme los hilos que voy a cortar para el cordón. ¿Listo? Entonces ya les muestro los cordones que corté y les explico cómo vamos a empezar el cordón. Bueno, aquí ya tengo mis hilos organizados. Como les dije, son 12 negros separados por 4 montoncitos de 3. Son 4 salmón, 4 azules separados de 2 en 2. Bueno, esto es muy fácil. Es simplemente una trenza de 8. En esta mano voy a tratar de manipular los de color y en esta mano voy a manipular los negros. Entonces, el centro de todos siempre va a ser este. Entonces acá tengo el centro de los de color y obviamente entonces separando 2 montoncitos de 3 tengo el centro de los negros. ¿Listo? Entonces voy a empezar siempre por este borde y por este borde. Estos son los que voy a empezar a mover. ¿Listo? Entonces ubico el centro de los de color, paso este primer montón de negros por el centro de los de color. Mire, así regreso con los de color a mi mano y acá acomodo los negros. Sé que si tengo 2 montoncitos de 3 acá abajo es porque entonces acá arriba tengo el otro. Ahora va a pasar el color salmón por el medio de los negros. Ahí ya tengo 2 entrelazados. ¿Listo? Vuelvo y ubico el centro de los de color. Siempre 2 azules, 2 salmón, lo mismo la parte de abajo. Ahora ubico el montoncito de 3 de negros arriba. ¿Listo? Mira, ahí se ve perfecto los 4 montoncitos que tengo de negro. Paso este por el centro de los de color y lo regreso a mi mano. Mire cómo van quedando entrelazados y ya ellos solitos se van acomodando. Ya no tengo tanto problema en identificar los montones. ¿Listo? Acabo de pasar el negro por el medio del de color, entonces sé que va este azul por el medio de los negros. Acá. Listo.
vuelvo y conservo el orden de mis hilos acá. Listo. Me falta este montoncito de negro por entrelazar y lo paso para acá. Siempre tengan en cuenta de que me queden los de color en una mano, los negros en otro. Mire, ya quedó entrelazado, ya se van a diferenciar los montoncitos de un lado para otro. Acá saco el centro de los negros y paso este salmón por el centro. Listo. Acá me quedo. Siempre tienen que quedar trocados, tengan en cuenta esto, por favor. Ahora este del borde del negro lo paso por el centro. Siempre. Vuelvo y los agarro. Ahora el azul, ubico el centro de los negros, que ya como está entrelazado es muy fácil de ubicar. Listo. Lo paso acá. Y esto es todo. Repetir esto la cantidad de veces que sean necesarias para que nos salga el largo del cordón que queremos, que en mi caso quiero un cordón de 53 centímetros. Listo. Y así me voy ubicando el centro. Si es el del color, el de color. Si es el de los negros, ubicando el centro de los negros. Esto es todo. Una trenza de 8 cabos. No es más, no tiene misterio. Solo es un poco de concentración. Y ya. Y así, mire lo bonito que nos va quedando. Un cordón muy precioso. Entonces ya les muestro cómo lo termino, cómo me queda puesto en la mochila. Y espero que en sus comentarios me digan si les gusta, si quieren otro diseño, cómo les pareció. Bueno, así quedó el cordón. No me gusta que quede tan largo, entonces sé que esa es la medida. ¿Listo? Entonces el contorno de la mochila y le suman 30 centímetros más. Y mire, este largo perfecto. Lo que quedó es para amarrar ya los pompones. Un cordón más terminado, ya les enseñaré otros tipos de cordón.